9 escalofriantes relatos de noche, personas solos en encuentros siniestros. RULADOS. Ana caminaba sola por las calles desiertas, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Era de noche, y la luna apenas iluminaba el oscuro laberinto del barrio marginal donde vivía. Su jornada como limpiadora había sido larga y agotadora, y ahora, al regresar a su pequeño departamento, cada sombra parecía susurrar su nombre. A Ana la sensación de ser observada la envolvía como una niebla opresiva. Pero esta noche había algo diferente. La presencia detrás de ella era palpable, como un aliento helado en su nuca. Al girar la esquina, se encontró con un hombre. Su mirada era fija, como un depredador acechando a su presa. Ana sintió su estómago encogerse, su mente gritando para que corriera, pero sus pies estaban pegados al suelo. ¿Qué quiere de mí?, pensó, sintiendo que no podía escapar de su propia inquietud. Las calles, que antes conocía tan bien, se convirtieron en un laberinto de terror. Cada paso que daba, él estaba más cerca. Cada respiración era un recordatorio de lo vulnerable que era. Se percató entonces de que él sabía más sobre ella de lo que debería. Su nombre, la escuela de su hija, los lugares que frecuentaban, eso la llenó de un pavor indescriptible. ¿Cómo es posible? Murmullos en su interior la asediaban. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el viento, gris y frío, le devolvía ecos de su angustia. Ana se preguntaba si su desesperación la había hecho sentirse así, o si realmente había alguien detrás de ella, acechando cada paso que daba hacia su hogar. La paranoia comenzó a calar en su corazón, haciéndola cuestionar a cada vecino que cruzaba su camino. Miradas furtivas, murmullos en susurros que parecían crecer más estruendosos en su mente. ¿Son cómplices? ¿Qué ocultan? El miedo se transformó en un monstruo que habitaba en su pecho. La confianza se tambaleaba. Estaba sola, y la policía estaba más interesada en proteger a quienes podían pagarles que a personas como ella. Su única opción era seguir adelante, adentrándose más en la oscuridad. Al borde del colapso, vio un viejo hospital abandonado a su izquierda. Su fachada desgastada la invitaba a entrar. Los recuerdos de las historias de terror que había escuchado de niña la llevaron a dar un paso hacia adelante. ¿Qué puede ser peor que lo que ya enfrentó en la calle?, pensó. Pero al cruzar la puerta, el aire se volvió helado, y el silencio le invadió. La oscuridad era palpable, como si las paredes observaran sus movimientos. Algunas luces parpadeaban, y el sonido de sus pasos resonaba, convirtiéndose en un eco de su propia desesperación. ¿Ana? Una voz familiar, un murmullo. El sudor le corrió por la frente mientras reconocía que no estaba sola. Ese eco, ese susurro, era también un desafío. ¿Cómo vas a proteger a tu hija? Cada rincón del lugar parecía guardar secretos antiguos. Atrapada entre el horror que la seguía y los fantasmas de su pasado, Ana sintió que su vida pendía de un hilo frágil. Escuchó pasos acercándose. Su respiración se aceleró y, con el corazón en la garganta, se preguntó, ¿lograría escapar del hombre que sabe demasiado? ¿Y quién era el verdadero monstruo en la oscuridad que la rodeaba? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión crecía cada vez más. Las luces parpadeaban y la sensación de que alguien la acechaba era una certeza insoportable. Lograría encontrar la fuerza para enfrentarse a su perseguidor. Mientras los ecos del pasado se mezclaban con el presente, Ana solo deseaba no ser la próxima víctima de la oscuridad. La pregunta quedó colgando en el aire, esperando que la respuesta la encontrara antes de que fuese demasiado tarde. Ana se detuvo en seco, su cuerpo paralizado en el umbral de la puerta del hospital. El eco de su nombre seguía resonando, cada susurro envolviéndola en una telaraña de miedo. La oscuridad parecía tomar forma, moldeándose en siluetas que se burlaban de su angustia. Era como si las sombras tuvieran vida propia, un reflejo de su pavor interior. Sentía la mirada del hombre acechando sus espaldas, aunque no podía verlo. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Su voz temblorosa casi se perdió en el silencio mortuorio. Las luces parpadeaban de nuevo, y en un instante, el aire se volvió denso, cargado como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ana cerró los ojos, tratando de calmar su corazón agitado, un inútil intento de recuperar la cordura. Se preguntó si debería buscar una salida o enfrentarse a la oscuridad que la acechaba. Pero un nuevo sonido hizo que su sangre se helara,
un llanto bajo y desgarrador que provenía del interior del hospital. Mamá, era una voz que hacía tiempo no escuchaba, su corazón se aceleró. Esa voz, era la de su hija. No, no, no se repetía en su mente mientras la esperanza y el miedo luchaban dentro de ella. Ana dio un paso hacia adelante, decidida a encontrar la fuente de ese grito, a pesar de que cada paso la llevaba más adentro en el abismo, caminó por el pasillo, cada paso resonando en la fría losa del suelo. A medida que se adentraba en el hospital, la atmósfera se tornaba más opresiva. Los ecos de la risa y los gritos del pasado se mezclaban con sus propios temores. Ana podía ver puertas desvencijadas a ambos lados, algunas entreabiertas, como si estuvieran esperando a que se asomara. De pronto, otra vez oyó el llanto, más cerca esta vez, más desesperado. Mamá. La voz resonó de nuevo, y Ana sintió que su corazón se detenía. Avanzó a tropiezos, sintiendo una fuerza que la empujaba a continuar. Las luces parpadeaban, un brillo inquietante iluminaba solo fragmentos del pasillo. Cuando llegó a una habitación al fondo, la puerta estaba entreabierta. Ana respiró hondo y empujó la puerta, que chirrió aterradoramente. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, pero lo que más llamó su atención fue una figura pequeña sentada en el suelo, en medio de juguetes rotos y escombros. ¿Ana? La figura levantó la vista, y su rostro era genuinamente el de su hija. Pero algo no estaba bien, sus ojos eran vacíos, demasiado grandes para su cara, y su sonrisa era una mueca. Ana sintió que el aliento se le cortaba. ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Estaba tan preocupada. Te estaba esperando, respondió la pequeña con una voz sin emociones, como si hablara desde el fondo de un sueño. Ellos vienen por ti, no pudo procesar lo que escuchó. ¿Quiénes? Cuestionó, retrocediendo un paso, sintiendo como las sombras se movían más cerca, como manos que la atrapaban. Los que saben la respuesta fue susurrada, y mientras lo decía, la habitación se oscureció aún más. La presencia del hombre que la había estado persiguiendo se hizo evidente detrás de ella, tan palpable como un grito en la noche. Ana giró sobre sus talones, su mente rebosante de terror. ¿Qué estaba pasando? Las luces se apagaron por completo, sumergiéndola en un negro absoluto. No, gritó, y el silencio le respondió, implacable y aterrador, mientras las sombras la envolvían por completo, sus pensamientos estaban solo en su hija. Se daría cuenta de lo que estaba en juego. La imagen de su rostro inmaculado se grabó en su mente, entre el caos y el horror. Pero el hombre, estaba cerca, podía sentir su aliento frío en su cuello, acercándose. Lo sabías, murmuró el hombre, y en ese momento, Ana entendió que la noche que comenzó como una simple caminata hacia casa se había convertido en una trampa mortífera, donde ningún rincón era seguro y el verdadero terror se ocultaba entre las sombras. En la oscuridad, una risa resonó, profunda y retumbante, como si el mismo hospital se riera de su desesperación. Y mientras todo se desvanecía, un último pensamiento la asoló, ¿sería este el final o el comienzo de algo mucho más siniestro? La pregunta quedó flotando, como un eco en los pasillos vacíos. Las sombras se arremolinaban, espesas y familiares, mientras Ana intentaba respirar en medio de la negrura que la rodeaba. El horror se apoderaba de su mente, y la figura de su hija parecía desvanecerse, un recuerdo borroso y lejano. ¿Qué he hecho?, se gritó a sí misma, pero su mente permanecía en blanco, atrapada en un caos que no podía escapar. Tu tiempo está cerca, la voz del hombre, fría como el hielo, acarició su oído, y ella sintió que le recorría un escalofrío desde la cabeza hasta los pies. Con un movimiento involuntario, se cubrió los ojos, como si pudiera ocultarse de lo inevitable. De repente, una luz tenue parpadeó, revelando por un breve instante el rostro del hombre, un semblante demacrado, con los ojos hundidos y una sonrisa que desafiaba lo humano. Ana sintió un impulso primitivo de huir, pero las piernas no le respondían. La imagen de su hija la mantenía anclada a ese lugar, una mezcla de amor y miedo que la paralizaba. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había respondido de esa manera? El llanto de su hija resonó nuevamente, pero esta vez estaba cargado de angustia. Mamá, por favor. Ana giró la cabeza hacia la voz, aunque el terror casi la hizo desmayar. Voy a salvarte, murmuró, decidiéndose a avanzar. La penumbra se descomponía a medida que ella avanzaba, abriendo espacios como un laberinto amenazante. En un rincón oscuro, se sorprendió al ver una figura borrosa, su hija, más débil que antes, como si la oscuridad le estuviera robando la vida. Ven a mí, la pequeña extendió sus manos, anhelante y frágil. No dejes que él te atrape, las palabras resonaron en su corazón. Ana dio un paso adelante, arrastrando su cuerpo cansado. Pero, antes de que pudiera alcanzarla, el hombre apareció, interponiéndose entre ellas. Sus ojos destellaban con un horror casi palpable,
y su estatura parecía crecer en la oscuridad. No puedes tenerla, dijo él, su voz más grave que nunca, como si todo el peso de la noche comprimiera el aire alrededor. Ella es parte de este lugar, y tú no eres bienvenida. Déjala ir. Ana gritó, sintiendo la desesperación apoderarse de ella. Sus brazos se alzaron, pero el aire estaba cargado con una energía oscura que la hizo retroceder. Este hombre era más que un ser físico, era un símbolo de todo lo que había perdido, todo lo que nunca podría recuperar. El rayo de luz titilante reveló que la habitación estaba llena de ecos, imágenes de niños pasados, figuras familiares en sus primeros años, risas vacías, y sombras que se movían en un vaivén melancólico. Ana entendió, en un instante desgarrador, que cada figura era una parte de su historia, pero también de su culpa. ¿Qué han hecho? ¿Qué les has hecho? Gritó, el pánico sarcástico ahogando su razón. Lo han entregado. Tú también. El hombre rió, casi disfrutando del sufrimiento que evocaba. Este lugar se alimenta de lo que temes, de tus secretos y de tus miedos. Y tú, Ana, eres el banquete que hemos estado esperando. Cada palabra era como un puñal que atravesaba su pecho. Ella vio cómo la imagen de su hija temblaba, como una hoja llevada por el viento. Y entonces, la visión se distorsionó, y la habitación entera comenzó a girar, mostrando fragmentos de vidas rotas, recuerdos perdidos. No, por favor. Ana gritó, sintiendo como la desesperación instantánea la ahogaba. En un momento de claridad, sintió el calor de una luz intensa detrás de ella. Se volvió, aunque temía lo que podría encontrar. El hombre la seguía, su sombra deslizándose como un manto de horror. El tiempo se agota, dijo él, y con cada palabra se hizo más claro que la oscuridad no solo pretendía atraparla, su hija estaba en juego. Ana sintió que una nueva fuerza se encendía en su interior, como si el amor por su hija fuese suficiente para luchar contra el terror que se desplegaba ante ella. Se enfrentó al hombre, desafiándolo con la única arma que todavía tenía, la voluntad de rescatar a su hija. No te tengo miedo, gritó Ana, pero incluso ya dudaba si lo creía, y mientras esas palabras resonaban en el aire, un grito desgarrador estalló detrás de ella. Mamá. Ana se giró, sabiendo que su tiempo se estaba agotando. La decisión estaba ante ella, seguir luchando o sucumbir al terror que la rodeaba. En un último intento, extendió su mano hacia la luz. ¿Sería su salvación o su perdición? Entonces, todo se desvaneció en un silencio angustiante mientras el eco de su decisión resuena en el inframundo. La luz la envolvió, un brillo cálido en medio de la fría oscuridad. Ana sintió que sus pies volvían a cobrar vida. Corrió, no sabiendo si la luz era un refugio o un abismo. La desesperación la llevó a gritar el nombre de su hija, Sofía. Su voz resonó en aquellas paredes de sombras, pero solo regresó el eco de su propio miedo. La luz titilante parecía acercarse, como un faro en medio de la tormenta. Pero detrás de ella, la risa del hombre resonaba como un canto ominoso. No puedes escapar tan fácilmente, Ana. Cada paso que das aquí es una cesión de tu propia esencia. Y en su voz había algo que resonaba con un eco familiar. Habían palabras que Ana había escuchado antes, en momentos de vulnerabilidad. ¿Qué quieres de mí? Gritó, sintiendo como la luz comenzaba a desvanecerse. Fue un microsegundo, pero el miedo escarchado la invadió. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies como si el mismo lugar la rechazara. Quiero lo que te pertenece, contestó él, su voz arrastrándose como un susurro maligno. Tu dolor, tu culpa, tu amor. Todo esto es un sacrificio, y tú ya has entregado tanto. Ana cerró los ojos, ahogando el llanto. Recordó cada momento perdido, cada mirada apagada de su hija. Las manchas de luz brillaban en sus ojos cerrados y su voluntad se quebraba. Pero en la oscuridad de su mente, una chispa de determinación creció. Sin abrir los ojos, se concentró, buscando aquel amor que había sentido por su hija. No había dado todo por ella. Sofía, exclamó, después de abrir los ojos de nuevo, viendo que ahora la luz se había expandido, transformando la oscuridad en formas fantasmales que moraban entre las sombras. No voy a dejar que te lleve. Las visiones comenzaron a temblar ante ella, rostros de otros niños, sombras de risas perdidas. Cada figura era una conexión, un hilo de esperanza. Miró hacia el hombre, que empezaba a mostrar signos de furia. Tu fuerza no es nada ante este lugar. Te traga y te consume, pero no a mí, y no a ella, respondió con más coraje el que sentía. Fue un acto de fe. Un último intento de aferrar lo que podía. El hombre avanzó, su forma distorsionándose, sus ojos se volvían más oscuros. La luz a su alrededor pulsaba, y Ana sintió que la esencia de la habitación cambiaba. El dolor y la tristeza comenzaron a transformarse en fuerza, haciéndose eco dentro de ella. Soy su madre, gritó, dejando volar su rabia contenida.
No dejaré que mi amor sea su prisión. Fue un grito que atravesó las sombras, desafiando lo que el hombre representaba. En ese momento, un grito más surgió al unísono, ahora con un tono que la llenó de energía. Era Sofía, un grito de vida, de lucha. Aunque se sentía débil, su hija se negaba a rendirse, solidificando el vínculo entre ambas. El suelo tembló nuevamente, pero esta vez se sintió como un latido. La luz creció, inyectando vida a lo que había estado perdido, como si cada palabra pronunciada por Ana formara un camino hacia la salvación. Las sombras empezaron a retroceder, de manera retorcida, como si temieran aquella luz renaciente. El hombre se quedó atónito, y sus ojos oscurecieron, reflejando una furia que se tornaba palpable. No puedes detener lo que ya está sellado, exclamó con un grito que resonaba con desespero. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarse para arrebatarle todo, un pequeño destello de luz se formó entre Ana y su hija, un puente que comenzó a unirlas a pesar de la distancia. Ven, mamá. Tómame. Sofía se alzó entre las sombras, la figura de la niña diluyéndose entre las brumas, pero el amor de Ana se sentía como un imán. Ana dio un paso decidido, sintiendo que su corazón latía con cada fragmento de su ser. Con determinación, extendió su mano, buscando esa conexión que creía perdida. La luz estalló en un brillo cegador, y en su puño apretado llevaba consigo todos sus recuerdos, el dolor y el amor, listos para ser reclamados. Las sombras comenzaron a crujir, un alarido distante resonó. Nunca saldrás. Antes de que las palabras se desvanecieran, Ana logró caer en la luz. En ese instante, todo se oscureció de nuevo. Todo fue silencio. ¿Qué había pasado? ¿Había logrado salvar a su hija o estaban atrapadas para siempre en el vacío? Preguntas sin respuesta rodeaban su mente, dándole vuelta en un sinfín de posibilidades. Pero, fuera de la nada, un brillo volvió a surgir. Era Sofía. Era la luz que prometía esperanza o un nuevo engaño. La incertidumbre la dejaba paralizada, la única certeza, el terror aún no había terminado. La oscuridad comenzó a despejarse lentamente, pero no ofrecía la claridad que Ana había esperado. En su lugar, un silencio sepulcral la envolvía, pesado y opresivo, como si el ambiente mismo detuviera la respiración. Se sentía desorientada, y una punzada de miedo la atravesó al recordar la risa del hombre. ¿Dónde estaba Sofía? El brillo pálido que había aparecido no era la luz esperanzadora que imaginaba, parecía más bien un resplandor espectral, frío y sin vida. Caminó hacia él, un pie tras otro, como si cada paso pudiera romper el frágil balance entre el consuelo y el horror. Sofía, gritó una vez más, su voz temblando, buscando cualquier eco de respuesta. Pero solo el silencio respondía. Ana se detuvo en seco, dio un giro en el lugar, observando. Las sombras, antes retorciéndose con hostilidad, parecían ahora observarla desde una distancia segura. Era como si esperaran una señal. En ese instante, una imagen cruzó su mente, la risa de su hija, su rostro iluminado por la inocencia, y la forma en que la miraba, como si la vida misma la tuviera en un puño. No me quedé sola, suplicó, sintiendo que las paredes invisibles del vacío la aprisionaban. Necesitaba saber que su hija estaba bien, que la conexión aún perduraba a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Un nuevo destello luminoso apareció ante ella, más intenso que el anterior. Sin pensarlo, corrió hacia él. Pero a medida que se acercaba, la luz se desvanecía y una repetición del eco de su propio llamado la saludaba. ¿Ana? El corazón le latía con fuerza y un sudor frío comenzaba a empaparla. Sofía, volvió a gritar, esta vez con una desesperación renovada. De repente, un sonido rompió el silencio, un crujido que reverberó como un trueno dentro del espacio vacío. Las sombras empezaron a danzar a su alrededor nuevamente, más veloces, más amenazantes. Ana sintió que el terror se apoderaba de ella otra vez, una sensación tan helada que le detuvo la respiración. «Vete», exclamó, enfurecida, el miedo transformándose en rabia. «Te enfrentaré». Ella no podía dejar que aquel ser oscuro se llevara a su hija, no lo permitiría. Las sombras que la rodeaban se acercaron, palpitantes y voraces, y en un instante, Ana comprendió que eran fragmentos de su propio miedo, escenas de sus recuerdos más oscuros manifestándose a su alrededor. Se dio cuenta de que el hombre no solo había venido a reclamar lo que le pertenecía, él era el reflejo de sus propias ansiedades y culpabilidades. «No. No me tendré miedo a mí misma», gritó, alzando la voz sobre las risas que la asediaban. «He soportado suficiente dolor y no haré más ofrendas a tu sombra». A medida que sus palabras resonaban, un poder desconocido comenzó a surgir dentro de ella. Entendió que cada recuerdo doloroso era un ladrillo que había construido su propia prisión, pero ahora podía desmantelarla. Las risas empezaron a desvanecerse, mientras Ana se concentraba en la luz.
aferrándose a ese destello cálido que la envolvía. El hombre, viéndose confrontado, retrocedió, sus ojos ahora llenos de una sorpresa amenazante. ¿Crees que puedes salirte con la tuya?, aulló, su voz temblando con ira. No será tu sombra la que decida mi destino. Ana declaró mientras una corriente de luz nacía de su interior, arremetiendo contra las sombras. La habitación temblaba, como si sus miedos fueran rechazados por aquel brillo. Entonces, en el momento más intenso, escuchó un susurro familiar que apenas podía oír entre la confusión. Mamá. Era el eco de Sofía, claro y urgente. Algo dentro de ella se encendió. Debo encontrarla, debo luchar. La luz se intensificó, y Ana sintió un nuevo empuje. Comenzó a correr nuevamente, con intenciones de romper la oscuridad que la rodeaba. Pero antes que pudiera avanzar, desapareció de la vista. Los ecos se tornaban burlones, el hombre sonriendo desde la penumbra. Te he dicho que no puedes escapar, susurró entre risas disonantes. Cuando Ana se vio absorbida por el vacío otra vez, su mente se llenó de preguntas. ¿Podría seguir luchando? ¿Cuánto de ella quedaría al final? A lo lejos, una figura comenzó a dibujarse entre las sombras. Sofía dio un nuevo grito, pero la imagen era borrosa y titilante, como un recuerdo perdido. La oscuridad se alzó una vez más, pero con un nuevo terror. La figura no estaba sola. Un grupo de sombras se replegaba tras ella, rodeando su frágil esperanza. ¿Amor o perdición?, resonó el eco en el aire, dejando a Ana atrapada entre el deseo y la desesperanza. El silencio regresó, y las sombras comenzaron a cerrar el cerco. ¿Qué decisiones tomaría delante del horror que se avecinaba? La verdad se despedazaba a su alrededor, mientras la oscuridad la reclamaba para siempre. Ana sintió una oleada de desesperación al darse cuenta de que no estaba sola, pero tampoco estaba a salvo. La figura que se aproximaba entre las sombras era una versión distorsionada de Sofía. Su rostro, aún familiar, estaba oscurecido por una neblina que emanaba rencor y tristeza. Las risas del hombre resonaban en la distancia, un recordatorio de que el verdadero peligro aún acechaba. Sofía, gritó, pero su voz parecía perderse entre las sombras que se agolpaban a su alrededor. La imagen de su hija se fragmentaba, como si cada paso que daba hacia ella la hiciera más inalcanzable. Mamá, ayúdame, la suplicante voz de Sofía la atravesó, pero estaba rodeada de ecos que parecían burlarse. Las sombras danzaban, lamiendo sus pies, esperando el momento perfecto para devorarla. No. No permitiré que te lleven, gritó Ana, sintiendo que la rabia y el amor se entrelazaban en su interior. Era un desafío que había tomado para sí misma, una batalla que necesitaba ganar por su hija. Comenzó a recordar los momentos felices con Sofía, esos instantes de pura risa y alegría que ahora se volvían armas en su lucha. Mientras se concentraba en esos recuerdos, una luz intensa brotó de su pecho, disolviendo las sombras a su alrededor. El pesadumbre se empezaba a desvanecer, pero las risas del hombre retumbaban, cada vez más cercanas y sórdidas. ¿Crees que tus recuerdos pueden salvarte?, clamó su voz, un eco desgarrador que hizo temblar el suelo. Tu dolor es lo que me alimenta. Ana sintió que se le helaba la sangre, pero se obligó a seguir. No, es mi fortaleza. Tu poder se disipa frente a mi amor, gritó, intentando que su voz se alzara por encima del eco del terror. La luz se amplificó aún más, y a su alrededor las sombras comenzaron a abrirse, revelando un camino cubierto de pequeños destellos. Sin darle más vueltas, Ana corrió hacia lo que parecía ser un pasillo iluminado, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras corría, el suelo vibraba bajo ella, y un sonido áspero y profundo comenzaba a retumbar, como latidos de un corazón monstruoso. Las sombras, furiosas por haber sido rechazadas, empezaron a perseguirla. Ana sentía su aliento en la nuca, y el pánico comenzaba a desbordarse en su pecho. Sofía, aguanta. Voy a salvarte, gritó una vez más. Las paredes parecían responder, reflejando su voz en un eco interminable que solo aumentaba su ansiedad. En su carrera, notó que los destellos se volvían cada vez más tenues, como faros que guiaban pero que también se extinguían. Al final del pasillo, una esfera de luz brillaba, prometiendo la salvación. Ana sintió que una parte de ella temía lo que pudiera esperar al cruzar la frontera de luz. Recordaba lo que el hombre había dicho sobre no poder escapar. Sin embargo, el amor por su hija era más fuerte que cualquier sombra. Cuando se lanzó hacia la luz, fue como atravesar un hielo frágil. La luz la envolvió, no con calor, sino con un frío cortante que la atravesó, interrumpiendo su respiración. En ese instante, el oscuro ecosistema de sombras y risas se concentró en un último grito de dolor. Ana se detuvo de golpe. Sofía, susurró, su voz temblando. La luz la había traído de regreso a una habitación sombría, pero sin las sombras voraces. Ahí, en el centro,
Había un espejo cubierto de polvo. Se acercó, su imagen reflejada era un caos de miedo y determinación. De pronto, el espejo comenzó a vibrar, y del otro lado, vio un rostro conocido. Era Sofía, pero atrapada en una dimensión de sombras y oscuridad. «Mamá, no te vayas», gritó su hija, extendiendo las manos hacia su madre. Mientras el reflejo se distorsionaba y se oscurecía nuevamente, Ana comprendió la verdad. La lucha apenas comenzaba. Tenía que enfrentarse no solo al hombre, sino también a sus propios miedos reflejados. El tiempo se estaba agotando, y una sensación helada recorrió su espalda. «¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvarla?», resonó la voz del hombre desde la penumbra, una pregunta que retumbaba en su mente mientras las sombras comenzaban a infiltrarse de nuevo. Ana se sintió atada a un hilo invisible entre ellas. La siguiente jugada la mantendría alerta, porque el amor y el sacrificio no eran fáciles de sostener. La habitación se oscureció una vez más, y con un último grito de Sofía, la imagen del espejo se agrietó. ¿Podría Ana desafiar lo inevitable y liberar a su hija de la oscuridad que acechaba? «Dijiste que querías pelear, Ana». La voz burlona del hombre llenó el aire de una tensión aplastante. «¿Lo harás tú, o te llevaré a ti también?». Ana sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor como un abrazo petrificado. La habitación que antes parecía su refugio ahora era una celda, y el espejo, la puerta a un horror indescriptible. Las risas del hombre resonaban, burlonas y frías, mientras su pregunta seguía rondando en su cabeza como un eco perverso. «¿Lo harás tú, o te llevaré a ti también?», repitió, dejando que cada palabra cayera pesadamente sobre sus hombros. Respirando hondo, Ana buscó el valor que siempre había tenido. No podía permitir que ese monstruo se llevara a Sofía. Se acercó al espejo y, con manos temblorosas, tocó la superficie. En ese momento, la imagen de su hija brilló intensamente y luego, como un destello de esperanza, se desvaneció en la negrura. «No», gritó, golpeando con los puños la superficie del espejo, sintiendo el frío atravesarla como un rayo, un dolor punzante en su corazón. «Los espejos son portales, Ana», dijo la voz siniestra desde la penumbra, a sus espaldas. «¿Crees que puedes entrar y salir como gustes? Cada vez que entras, te dejas una parte de ti detrás». Ana giró rápidamente, buscando dónde provenía la voz, pero solo encontró un vacío oscuro. Las paredes se hacían más estrechas, y unas manos, no visibles pero palpables, comenzaron a empujarla hacia el espejo. El frío la rodeaba. Ella trató de concentrarse, buscando recordarle a Sofía que nunca se rendiría. «Sofía, escucha. Estoy aquí y nunca dejaré de luchar por ti», dijo, con fervor, intentando que su voz penetrara en la negrura que rodeaba a su hija. Lo que respondió fue un susurro en el aire denso: «Mamá, no te vayas». La voz de Sofía se mezclaba con el sonido susurrante de las sombras, formando un cántico tenue que prometía un dolor inimaginable. Ana se sintió desbordada, pero en su interior, comenzó a formarse una decisión. No podía solo enfrentarse a las sombras, debía desmantelar el poder que el hombre tenía sobre ellas. La luz que había sentido antes en su pecho, ese destello de amor, debía ser su arma. Con un grito liberador, levantó la mano, que brillar como un faro, y en un instante, la habitación vibró con fuerza. «Tu dolor no es mi cadena. Mi amor te protege». La luz se expandió, arrastrando a las sombras como un torrente, iluminando el espejo con una claridad que hacía temblar la negrura. Las risas del hombre se transformaron en gritos de furia. «No puedes hacer esto. No tienes idea de lo que estás invocando», clamó, al tiempo que la habitación parecía retorcerse, como un animal herido. Ana sentía que el poder contenida dentro de sí era inmenso. «Este amor no se va a desvanecer ni con tus sombras». «Voy a luchar», gritó, y la luz estalló, rompiendo el velo de oscuridad que la rodeaba. Ella vio reflejado a su alrededor a Sofía luchando con la oscuridad, su rostro pálido iluminado por la luz de Ana, pero en ese instante, algo cambió. El espejo comenzó a agrietarse más, y un grito desgarrador surgió desde su interior. Aquel rostro familiar se retorcía, y la imagen de Sofía se distorsionó en una mueca de desesperación. «Mamá. Sálvame». Una sombra emergió del espejo, tomando forma y volumen, devorando la luz que Ana había traído. Un eco de risas burlonas llenó la habitación mientras la sombra avanzaba rápidamente, engullendo el espacio y acercándose a Ana con una rapidez aterradora. El aliento se le detuvo, y el miedo la atravesó, dándole la certeza de que su tiempo se estaba agotando. «No eres nada sin el amor», musitó en un susurro tembloroso, y la luz en su pecho pareció activarse de nuevo, pero antes de poder actuar, escuchó la voz del hombre resonar como un trueno: «Derrotarme, es solo el comienzo, Ana». La sombra se abalanzó sobre ella y, en un último destello de luz, Ana sintió un vacío profundo, como si toda su esencia se estuviese desvaneciendo.
La oscuridad empezó a devorarla, y en un último esfuerzo, gritó el nombre de su hija. Sofía. Todo se volvió blanco, las risas se apagaron, pero en la niebla apareció una imagen. Así como el espejo se rompía en 1000 pedazos, en un rincón de su mente resonaba una pregunta. ¿Qué sucedería después? ¿Había logrado romper las cadenas? La incertidumbre se cernía sobre ella, mientras la oscuridad giraba a su alrededor, esperando una nueva oportunidad para devorarla. Ana había entrado en un nuevo juego, pero su apuesta solo estaba comenzando. Ana respiró hondo, tratando de anclar su mente en la realidad. La luz blanca, intensa y dolorosa, comenzó a desvanecerse, dejando espacio a una penumbra aún más opresiva. Sintió que todo su cuerpo pesaba, como si las sombras la envolvieran con hilos invisibles, absorbiendo su energía. Estaba de pie en una habitación completamente diferente, un espacio que parecía una mezcla de su hogar y una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz que se deshacía, mostrando un color rojo desgastado, como si un río de sangre hubiera corrido por allí. Caminando ante un nuevo espejo, esta vez con una superficie más oscura, notó que no reflejaba su figura, sino una versión distorsionada de Sofía, atrapada en una tormenta de sombras. La imagen de su hija gritaba, su boca abierta, pero ningún sonido salía. Ana sintió un dolor punzante en su pecho, como si cada grito no emitido desgarrara su corazón. ¿Dónde estás, Sofía?, murmuró, su voz temblorosa. Intentó tocar el espejo, pero una corriente eléctrica la detuvo. Chocó contra el cristal, el golpe resonando en un eco vacío que la dejó aturdida. Mamá, la voz de Sofía apareció, más clara y desesperada que antes, pero envolvió a Ana con un frío aún mayor. La sombra que había emergido del espejo anterior ahora se cernía sobre ella, tomando forma, transformándose en una figura más clara. Era el hombre de las risas. Su rostro retorcido por la búsqueda de un placer maligno la miraba fijamente, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Bienvenida al verdadero juego. Aquí, tus acciones tienen un peso diferente, dijo él con un tono burlón. Cada vez que alguien pierde, se queda atrapado en este lugar. No puedes escapar sin hacer una elección. Ana sintió que el pánico le subía por la garganta. ¿Qué me tienes que decir?, preguntó, tratando de mantener la calma. Solo hay una manera de salvar a tu hija, debes elegir, tú o ella. Sacrifica lo que más amas y la liberarás de este tormento, soltó, su voz sonando como un canto en medio de una tormenta. La imagen de Sofía se oscureció, sus gritos se mezclaban con el sonido del viento, mientras las sombras empezaban a danzar a su alrededor. Ana sintió que el tiempo se detenía. No, no puedes pedirme eso. No voy a dejar que te la lleves, gritó, abrumada por las emociones, por la desesperación. ¿Y qué harás? El amor no siempre gana, Ana. A veces, el sacrificio es la única opción. Su risa resonó en el espacio, como un eco que retumbaba en su mente. Ana miró el espejo, buscando a Sofía. La oscuridad que la rodeaba no era solo física, sentía su propio miedo invadirla. Dime cómo te salvo, por favor, suplicó, su mente luchando entre la lógica y el amor incondicional. La figura se inclinó, dejando escapar una risa que parecía cortarle la respiración. Tendrás que decidir antes de que el reloj se detenga. Si no, perderás a tu hija para siempre. Ana sintió en su pecho el pulso acelerado de la ansiedad. No puedo elegir. De verdad no puedes. O así parece, hasta que comprendan que en este juego, todos toman decisiones. El amor puede ser un aliado, pero también puede ser un enemigo. Mientras estas palabras giraban en su mente, Ana se dio cuenta de que las sombras no solo estaban alrededor de ella, sino que empezaban a invadir su corazón. Pese a su terror, el amor que sentía por Sofía era cada vez más fuerte. De repente, escuchó una voz en su interior, una voz que emanaba fuerza y determinación. Nunca me rendiré. Te amo, Sofía, y haré lo que sea para salvarte. En ese momento, las sombras se arremolinaron a su alrededor, creando un torbellino de ansiedad. Las risas del hombre se convirtieron en un grito de furia. No lo entenderás hasta que sea demasiado tarde. Este no es un juego simple, Ana. Tu amor puede ser la clave, pero también tu perdición. Ana sintió que la habitación comenzaba a girar, las paredes, los espejos, todo un torbellino de caos. La imagen de Sofía en el espejo luchaba por liberarse, marcada por un dolor que Ana no podía ignorar. Cuando el tiempo parecía estar acabando, se dio cuenta de que debía actuar, y pronto. Era un dilema que podría decidir no solo su destino, sino el de su hija. La sombra se acercaba, y los murmullos del dolor y la desesperación la rodeaban. ¿Qué vas a hacer, Ana?
¿Dejarás que la oscuridad se la lleve, o lucharás con todo tu ser? La voz resonó, desafiándole a enfrentar la verdad más profunda. Sola en ese abismo, la decisión se cernía, y no había tiempo. ¿Iba a permitir que el miedo decidiera por ella, o dejaría que el amor por Sofía guiara su camino? La pregunta flotaba en el aire viciado por la desesperación, mientras las sombras parecían cobrar vida propia, listas para devorar cualquier esperanza que le quedara. ¿Qué harás, Ana? ¿Tendrá el valor suficiente para enfrentar su mayor miedo? En ese instante, todo se oscureció mientras la presión de la decisión pesaba como una sombra eterna. Ana sintió el frío de la habitación calar dentro de su piel, como si las sombras intentaran absorber su esencia, su humanidad. Se concentró, la voz de Sofía resonando en sus pensamientos. Te amo, no voy a dejar que te pase nada. Una chispa de determinación brotó en su interior. La idea de sacrificar su vida por la de su hija no era más que una posibilidad aterradora que se resistía a formarse por completo. ¿Qué pasará si elijo salvarme a mí misma?, preguntó, su voz temblando pero firme. El hombre de la risa se inclinó hacia ella, burlesco. Pero eso daría rienda suelta a un nuevo tipo de sufrimiento. Sofía quedará atrapada aquí para siempre, y tú, vivirás con la culpa de haberla abandonado. Ana sintió que el aire se volvía más pesado. Cada palabra del ser parecía abrir heridas en su alma. El espejo tembló, y de un modo aterrador, las imágenes de su hija comenzaron a distorsionarse aún más, sumergiéndose en un mar de lágrimas y lamentos silenciosos. Esto no es un juego, gritó, frustrada, dando un paso atrás. La habitación pareció moverse con ella, como si la estuviera llamando. Se sintió acorralada, como un ratón en un laberinto oscuro. Pero sí lo es, querida Ana. La voz del hombre sonó omnipresente, rebotando en las paredes y llenando cada rincón con su eco grotesco. Un juego de apuestas, una elección entre lo que deseas y lo que realmente necesitas. Cállate. Ana ya no podía soportarlo. No sé qué hacer, su grito desgarrador se mezcló con las sombras a su alrededor. Sin embargo, la visión de Sofía seguía presente, su figura apenas visible en la neblina de oscuridad que lo envolvía todo. Entonces, un pensamiento cruzó por su mente como un rayo. Si las sombras quieren un sacrificio, no deberían ceder algo a cambio. Agarró la idea con las manos temblorosas. ¿Qué pasaría si yo ofreciera algo diferente? Si no fuese una elección entre mí y Sofía. El hombre de las risas arqueó una ceja, su sonrisa se amplió. Siempre hay un precio, Ana. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesta a pagar por lo que realmente quieres? La oscuridad creció, como una tormenta acechando. Ana se sentía atrapada, pero también liberada de la desolación que la había mantenido cautiva. No solo quiero salvar a mi hija, quiero rescatarla de esto, dijo en voz baja. Quiero romper este juego. No puedo permitir que nadie más sufra. Los ojos del hombre comenzaron a brillar con un brillo siniestro. Interesante, pero ese no es el juego que buscamos. Aquí, el sacrificio es inevitable. Tal vez el sacrificio signifique sanar, no morir, replicó Ana, sintiendo que un nuevo poder nacía dentro de ella. Quizá tú también seas una sombra. Tal vez el verdadero sacrificio sea renunciar a lo que eres. Las palabras reverberaron en la habitación, y las sombras se detuvieron por un instante. Un susurro de esperanza emergió en su interior. El espejo comenzó a vibrar, la imagen de Sofía abriéndose en una amplia sonrisa, por primera vez liberada de la pesadilla que la tenía atrapada. Mamá. Su voz resonó, esta vez aún más fuerte, más clara. Ana sintió que el tiempo se aceleraba. Las sombras comenzaron a temblar, como si lo que antes era inquebrantable estaba flaqueando. Pero la risa del hombre se intensificó, su cuerpo volviéndose más denso, como una tormenta dispuesta a derrumbarlo todo. ¿Crees que puedes desafiarme? Nadie escapa de mí en este lugar. Su voz retumbó como un trueno, mientras la oscuridad se arremolinaba violentamente, amenazando con engullir a Ana por completo. Se dio cuenta de que su tiempo se estaba acabando. El peso de su decisión la oprimía, pero empezó a tomar forma. No puedo rendirme. Mi amor por Sofía es más fuerte que cualquier sombra, murmuró, aventurando un paso al frente. El hombre frunció el ceño. Las sombras se retorcieron a su alrededor, buscando devorar la resplandeciente luz que brotaba de Ana. Si eliges seguir por ese camino, sufrirás más de lo que imaginas. Con una última mirada hacia el espejo, Ana sintió que una chispa de desafío iluminaba su fuego interno. No. Hoy decido yo. La habitación estalló en una tormenta de luces y sombras. Con el eco de las risas del hombre resonando en sus oídos, la decisión de Ana se precipitó hacia el clímax inevitable. Pero antes de que pudiera actuar,
la luz la envolvió y, en un parpadeo, todo se tornó negro. Afuera, un antiguo reloj sonó en la distancia, y el tiempo empezó a contar nuevamente. ¿Qué pasará ahora? Resonó una voz, pero esta vez no era la del hombre de las risas. Era Sofía. El silencio se mezcló con el crujir de las sombras y una duda persistente. ¿Acaso era el final o solo el comienzo de algo aún más oscuro? Ana despertó en una habitación familiar, aunque llena de sombras y susurros. La luz que entraba por la ventana brillaba con una suavidad cálida, y por un instante, pensó que todo había sido un sueño. Se sentó en la cama y miró a su alrededor, buscando a su hija. Sofía, gritó, pero el eco de su voz resonó vacío, como un lamento perdido entre las paredes. De repente, una risa familiar rompió el silencio. Era un sonido que siempre había amado. Mamá. La imagen de Sofía apareció en la esquina de su visión. La niña se acercó, su rostro iluminado por una sonrisa que hacía tiempo no veías, pero había algo extraño. Sus ojos parecían cambiar, como si las sombras que Ana había enfrentado aún las dijeran presentes. Ana sintió que su corazón se estrujaba. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Sofía la miró con preocupación y amor, pero la sombra de la duda se arrastraba entre ellas. No sé, mamá, solo sé que aquí no es igual, respondía su hija, ya preocupándose por su madre. Ana pudo sentir la tensión en el aire, como si el mismo espacio estuviera sosteniendo la respiración, esperando algo. Un susurro se deslizó por la habitación. Tu sacrificio es lo que ató su destino al tuyo. Era la voz del hombre de las risas que todavía resonaba en su mente. Ana sintió que el miedo la envolvía nuevamente, pero esta vez, en lugar de paralizarse, en ella brotó una nueva determinación. No, no te dejaré entrar otra vez. Las sombras comenzaron a moverse, buscando resquicios para infiltrarse una vez más. Debo protegerla, pensó Ana, mientras se ponía de pie, cogiendo la mano de su hija. Debemos irnos ahora, Sofía, debemos salir. Caminaban rápido hacia la puerta, pero cuanto más se acercaban, más densa se volvía la neblina oscura que parecía haberse apoderado de cada rincón. De repente, la risa resonó, burlona e implacable. ¿Crees que puedes escapar de lo que has creado? Es demasiado tarde, Ana. Ana miró a Sofía, sintiendo que el tiempo se esfumaba. ¿Qué haría por ti? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? La respuesta llegó de inmediato. Cualquier lugar, siempre y cuando estemos juntas. Y mientras lo decía, Ana sintió que la luz dentro de ella comenzaba a encenderse nuevamente. La determinación se convirtió en un fuego en su corazón. Dejaremos de huir, declaró, y su voz resonó fuerte en esa habitación sombría. Me enfrentaré a lo que debo enfrentar. No puedo dejar que esto nos consuma. Tu amor es mi fuerza. Las sombras, sintiendo el poder de sus palabras, se agitaron como serpientes rebeldes. Ana levantó su mano, dejando que la luz brotara como un faro. Las sombras comenzaron a retroceder, pero el eco de la voz temblorosa del hombre resonó nuevamente. No puedes vencernos, Ana. Siempre habrá un precio. Pero el amor es más poderoso que el miedo, respondió Ana, con firmeza. Este sacrificio no es perderse a sí misma, es encontrar lo que siempre debió ser, la luz en la oscuridad. El brillo ardió intensamente, y las sombras comenzaron a disolverse en nubes de humo gris. Sofía, con una expresión de asombro, miró a su madre, que emitía una luz resplandeciente. Mamá, gritó, y con cada paso de Ana hacia el oscuro abismo, la luz crecía. Vamos, Sofía. Unámonos. Ana tomó la mano de su hija, y juntas, avanzaron hacia lo desconocido. El hombre de las risas intentó interponerse, pero sus sombras estaban debilitadas por su amor. No puedes salvarla, amenazó. Aquí estás equivocado, dijo Ana con voz firme mientras la luz rodeaba y abrazaba a su hija. De repente, el espejo que había sido un portal de tortura reflejó la verdadera esencia de su amor. Las risas del hombre se transformaron en gritos, y la habitación comenzó a crujir. Ana sintió una oleada de liberación, como si cada sombra que había amenazado su existencia se desvaneciera. Estamos listas, Sofía, dijo, y en un instante de radiante claridad, la luz estalló, bañándolas en una fuerza vital que las llevó a través del espejo, rompiendo el ciclo de oscuridad. Cuando la luz se desvaneció, Ana recuperó la conciencia. En su propio hogar, junto a su hija, a salvo, entre risas y cariño. Las sombras se desvanecieron para siempre. Ana respiró hondo, sintiendo el calor del sol a través de la ventana. Se arrodilló y abrazó a Sofía, quien se inquietó un poco, pero luego sonrió. No te dejaré ir nunca más, prometió Ana, sosteniendo a su hija con un amor renovado, y mientras hacía esa promesa, en algún rincón oscuro del mundo,
ecos de risas comenzaron a desvanecerse lentamente, recordando a una sombra que el amor siempre encuentra la manera de vencer al miedo. La tormenta se había dispersado. Habían librado su batalla más significativa y, juntas, estaban más fuertes que nunca. La luz siempre tendría su camino. Ahora, querido lector, esto es el final de esta historia, pero las sombras pueden acechar en lugares inesperados. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se enfrentan a sus propios miedos. No esperen ni un segundo más. Muéstrenle a este canal su verdadero apoyo.